Hola, ¿qué tal? Soy Maclovio y me acompaña en esta ocasión mi hijo Carlos. Tanto para Carlos como para mí, resulta muy importante y muy interesante el hecho de poderles compartir, poderles transmitir acerca de lo que nos dice la Biblia respecto al poder y de la deidad que existe en Jesucristo. Esto representa una gran razón, hijo, una gran razón para nosotros poder creer en Él, para poder entender que es el Hijo de Dios y que finalmente a través de Él nada más es que podemos alcanzar la vida eterna. Los jóvenes, los adultos como Carlos y como yo, tenemos esa gran oportunidad para poder decidir, para poder entender, inclusive para poder poner en manos de Jesucristo todo lo que es nuestra vida, ¿verdad? Sabiendo que con ello vamos a poder obtener grandes y maravillosas cosas y a la vez también vamos a poder conocer el gran propósito que Dios tiene para la vida de cada uno de nosotros. Fíjate, Carlos, cómo también la Biblia nos habla acerca de muchas cosas que Jesús hizo desde su infancia, desde que era muy pequeño, pero específicamente nos habla acerca de los grandes milagros que Dios hizo durante su vida. Paralíticos, mijo, que pudieron nuevamente tener movimiento, cojos que pudieron caminar otra vez, ciegos que pudieron ver, también así como enfermos que estaban en un grado avanzado de su enfermedad pudieron ser sanados completamente. Inclusive también Jesucristo alimentó a miles de personas con tan solo unos pocos panes y unos pocos peces. Esto para nosotros pues realmente resulta sorprendente, es algo sorprendente este hecho, ¿no? Porque como humanos que somos, nosotros estamos limitados, no tendríamos ni las habilidades, ni las capacidades, ni la fuerza, ni la fortaleza para poder llevar a cabo este tipo de cosas, por lo que nos hace pensar acerca de que existe algo muy superior a nosotros que invade nuestra vida, que está en nuestra vida, ¿verdad? Sí, así es. Y de hecho nosotros como cristianos y como hijos de Dios, nosotros sabemos y tenemos muy consciente que Jesús, cuando Él estuvo aquí en la tierra, aparte de él cumplir con lo que Él había venido, Él también vino a hacer grandes maravillas y grandes milagros también aquí en la tierra. Sí, Como ya lo habías comentado, papá, Dios hizo muchos milagros, hizo realmente cosas impresionantes que para nosotros realmente como seres humanos pues nos es imposible. A lo mejor algunos piensan actualmente que las maravillas que hizo Dios pues son solamente esos, simplemente están escritas, pero ellos piensan que no hay, los que no son no creyentes creen que no hay manera de comprobarlas o de corroborarlas. Pero nosotros como cristianos sabemos que es verdad todo lo que se dice en la Biblia y sabemos que Dios hizo todas esas maravillas. De hecho, en este instante les quiero compartir uno de estos milagros, que es el que dice acerca de que Jesús sanó a un ciego de nacimiento. Esta historia se encuentra en el capítulo de Juan, en su capítulo número 9. Y esta historia empieza que Jesús, estando un día junto a sus discípulos cerca del estanque de Siloé, ellos ven a un ciego de nacimiento, lo cual los discípulos de Jesús le dicen a él: Maestro, ¿quién es el que ha cometido pecado para que él sea ciego, este o sus padres? A lo cual Dios les responde que no es que él o sus padres hayan cometido algún pecado, sino que el propósito en la vida de este ciego es que él recupere la vista y que de esta manera toda la gente vea el poder de Dios que verdaderamente él tiene, porque él sabemos que es omnipotente. Y bueno, en este instante Jesús se acerca con el ciego de nacimiento y escupe en la tierra, hace lodo y se lo coloca en los ojos. Y también le comenta que vaya y se lave el estanque que está en Siloé. El ciego va, se lava en el estanque de Siloé, perdón, y al abrir los ojos él recupera la vista. Esto resulta muy impresionante tanto para él, para el mismo ciego, como para las personas que sabían de él o que convivían con él en el día a día. Para ellos resultaba realmente impresionante que ellos lo conocían ciego, prácticamente nunca lo habían visto desempeñar pues alguna función importante cerca por ahí del templo o cosas por el estilo, pero lo impresionante de todo esto es que él logra recuperar la vista. Y pues bueno, en ese momento llegan los fariseos
y empiezan a interrogar al ciego, al que era ciego de nacimiento, y le empiezan a decir que cómo era posible que él había recuperado la vista, que quién fue el que hizo ese milagro en él. El ciego le responde que todo esto era lo maravilloso, que Jesús, aún no conociéndole a él vino y sanó su vista. Entonces los fariseos pensaban que Jesús en aquel entonces era simplemente un pecador, a lo cual el ciego les comenta que él no sabe si Jesús era pecador o no, él simplemente lo que sabe es que Jesús lo había sanado. Los fariseos empezaron a molestar con él y pues lo echaron del templo. A lo que posteriormente viene Jesús a su encuentro con el que antes era ciego de nacimiento y le dice que si cree en el Hijo de Dios. Él le responde que ¿quién es, Señor?, para que yo crea en él. Y él le dice, ¿le has visto? A lo cual él le responde, creo en él, Señor, y le empezó a adorar. Es hermoso, mijo, este pasaje bíblico que acabas ahorita de compartirnos, ¿verdad? Porque nos habla precisamente de un gran milagro que hizo nuestro Señor Jesucristo en la vida de este ciego, porque podemos entender que él era un ciego de nacimiento, es decir, él nunca había visto un amanecer en toda su vida, él nunca había podido ver a sus familiares o a las gentes que él amaba, ¿verdad? Sí, así es. Entonces, todo esto finalmente representaba algo difícil quizás en la vida normal que llevaba este ciego. Pero lo importante de todo esto era de que también gente que quizás cruzaba por donde se encontraba este ciego, lo habían visto también a él, ¿verdad? Y estas gentes, muy seguramente ellos sabían de que jamás, en ningún momento de su vida, él iba a poder tener vista, él iba a poder ver, ¿verdad? Pero aquí viene lo hermoso, los tiempos de Dios son perfectos. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, que los tiempos de Dios son adecuados y son también oportunos, porque nos traen a nosotros como seres humanos algo maravilloso, una gran situación que finalmente trae un bien para nosotros como seres humanos, ¿verdad? En el caso específico de este ciego, Jesucristo, con este gran milagro, Dios quería demostrar a través de Jesucristo de que en Jesús hay un gran poder y que en Jesucristo hay precisamente hay camino de salvación para vida eterna. Sí, así es. Y bueno, ahora que estás hablando sobre este tema, yo me he puesto a pensar muchas veces en lo que dicen muchas personas que acerca de que Jesús tiene un propósito en la vida de cada quien, de cada uno de nosotros. Es algo maravilloso porque realmente nosotros como seres humanos a veces estamos afligidos o estamos en una situación de angustia y lo que siempre nos va a dar fortaleza y nos da la seguridad es que nosotros tenemos a alguien a quien acudir, tanto en nuestros momentos de felicidad, de tristeza, y siempre tenemos a alguien que nos va a apoyar y que nos va a consolar. También es muy importante que, por ejemplo, para nosotros los jóvenes aprovechemos precisamente nuestra juventud, lo que Dios nos ha dado para poderlo poner a disposición de Él. Nosotros escuchamos a las personas mayores o ancianitos que nos dicen, es que ustedes son jóvenes, ustedes tienen toda una vida por delante. Y precisamente tienen razón, lo que Dios nos ha dado de ventaja a nosotros los jóvenes es precisamente la fortaleza, esas ganas de superarnos a nosotros mismos constantemente. Entonces, todos los dones y talentos que Dios nos ha dado hay que ponerlos a disposición y a servicio de Él para cumplir la gran comisión y el gran mandato que Dios nos ha mandado hacer a nosotros como sus hijos aquí en la tierra, que es hagan discípulos en todas las naciones. Y esto hay que tenerlo siempre bien en mente y aprovecharlo. Así es, hijo, es correcto eso que estás diciendo. Y fíjate, ahorita nomás regresando un poquito al pasaje, vemos que los fariseos le hacen una pregunta precisamente bueno, ya cuando el ciego recupera la vista, ¿verdad? Y le hacen la pregunta acerca de quién era esa persona o quién era Jesús, ¿verdad? Interesante lo que responde este ciego, y él dice que él no sabía nada, lo único que sabía era que era ciego y que ahora veía, ¿verdad? Dice, yo no sé nada más que solamente sé que ese hombre a quien llamaban Jesús, ese hombre a quien habían llamado Jesús, precisamente
no hubiera hecho nada si no viniera de Dios. O sea, esta actitud de lo que es este personaje que Jesús le dio la vista, nos muestra precisamente que en el ciego comenzaba a haber un cambio radical completamente en su vida, completo, ¿verdad? De tal manera, finalmente, que cuando Jesús se acerca nuevamente al que antes era ciego, va y se le acerca y ya le pregunta de una forma directa, ¿crees tú en el Hijo de Dios? ¿Verdad? Refiriéndose a él mismo. ¿Crees tú en el Hijo de Dios? Le hace una pregunta directa, ¿no? Quizás de una forma ya para confrontarlo también a al que antes era ciego. Y el ciego finalmente responde y le dice, bueno, ¿quién es? ¿Quién es él para que yo crea en él? Ya lo estás viendo, le dice Jesucristo, ¿verdad? Y de ese momento el ciego responde, sí creo, Señor, y le adoró. Aquí es algo bien importante porque nos dice que le adoró, creyó en el Señor Jesucristo y le adoró. Sabemos que solamente la adoración es para nuestro Dios, para el Dios verdadero en quien nosotros creemos, ¿verdad? Entonces, esto de alguna forma destaca lo que es que el mismo ciego había entendido que en Jesucristo existe una deidad, la deidad que es precisamente relacionada con el Padre. Entonces, es por eso bien importante que en Jesucristo podemos encontrar tanto poder como la deidad que existe en Él. Fíjate que la intención final de todos los milagros que se llevaron a cabo, hijo, son de gran relevancia para nuestra vida, son de gran relevancia porque podemos entender algo, o sea, que Jesucristo hizo los milagros, pero a su vez Dios hace un gran milagro también en la vida de cada uno de nosotros. Y el gran milagro que puede hacer en la vida de toda la humanidad es de que volvamos a nacer de nuevo, ¿verdad? Volvamos a nacer de nuevo en una vida que lo que es una completa relación con el Padre, ¿verdad? Y esa es lo que, precisamente esta razón fue por lo que envió nuestro Dios a Jesucristo a este mundo, ¿verdad? Para que en Él tengamos la vida y podamos tener la vida eterna. Pues bien, hijo, fíjate que todo esto que acabamos de platicar, todo lo que acabamos de mencionar, en todo esto existe finalmente un gran propósito en la vida de nosotros, como tú ya lo mencionaste hace un momento, ¿no? Y te lo menciono de esta forma porque para mí, por ejemplo, cuando yo era inclusive un poquito más joven que tú, un poquito más joven, ¿verdad? Pues vamos, yo crecí quizás sin buscar a ese Dios viviente, sabía que existía, sabía que había un Dios, pero no le buscaba, ni siquiera me acercaba a Él para saber quién era realmente, ¿no? Entonces yo sé que pasé por momentos de situaciones quizás de gran peligro en mi vida que pasé, ¿no? Y aún así, ahorita yo sé que todo ese tiempo que viví, Dios aún así me cuidó y me protegió de todas mis andanzas, que anduve fuera de sus caminos, ¿verdad? Y entonces ahorita sé que ese propósito que tú mencionas en mi vida es precisamente, he aprendido que es para alabarle, para adorarle y para depositar su vida en Él, de tal forma que Él me pueda utilizar como instrumento en la gran obra que tiene nuestro Señor. Finalmente también, Carlos, podemos entender de que Dios hizo grandes milagros en aquel entonces, como ya lo sabemos y como lo describe la Biblia, ¿verdad? Pero podemos también entender de que Dios es vivo hoy como lo fue también anteriormente. Así está Jesucristo. Jesucristo hizo milagros antes, pero también tiene ese gran poder, tanto en la actualidad como en el pasado, ¿verdad? Para que nosotros podamos entender acerca de esa verdad que hay en su palabra, ¿verdad? Para que nosotros podamos también saber que Él es soberano sobre toda la creación y que nada en este mundo hay fuera de lo que Él es. Damos gracias a Dios por este mensaje que acabamos de compartir, Carlos y yo, ¿verdad? Y los invitamos para que al día de mañana puedan nuevamente estar con nosotros compartiendo de otro mensaje más que les tenemos preparado para ustedes. Dios les guarde y Dios les bendiga. Que Dios les bendiga, hermanos. Hasta el día de mañana.